Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El videito de hoy que voy a subir es dirigido más que nada para mis pacientes o aquellas personas que están interesadas en su salud. Voy a abordar uno de los temas que es sumamente importantes en la actualidad y que está dirigido sobre todo a estas personas que están interesadas en su salud o que tienen algún familiar con la enfermedad o tienen la enfermedad y quieren conocer un poco más acerca de este terrible padecimiento. Eh, es de vital importancia conocer esta enfermedad, sobre todo por las cifras que manejamos hoy en día, es decir, la cantidad de pacientes que tienen esta enfermedad. De acuerdo a la OMS, más o menos pasamos de 104, 105 millones de pacientes con esta enfermedad en la década de los 80 a más de 450 millones en cifras actuales. Además de que esta enfermedad es una de las principales causas de ceguera, de insuficiencia renal o falla en los riñones, de amputaciones, de enfermedades cardiovasculares. Es decir, un paciente con esta enfermedad que no está bien tratado, que no es diagnosticado a tiempo, puede tener complicaciones que ponen en riesgo su vida o afectan de manera importante la calidad de la vida. Por eso para mí es sumamente importante hacer este tipo de videos informativos, de este tipo de videos que pueda orientar a algún tipo de paciente o alguna persona que esté teniendo problemas en este sentido para conocer la enfermedad. Entonces, vamos a empezar con la plática, descubriendo la diabetes tipo 2, una charla para entender tu salud. Antes de empezar propiamente dicho con la enfermedad y explicarles qué es lo que sucede en el cuerpo o qué es lo que sucede en esta enfermedad, me gustaría hablar en el contexto, pues, qué es la insulina, qué es el páncreas, cómo funciona, para poder entender más adelante qué es lo que está sucediendo en nuestro organismo en los pacientes con diabetes tipo 2. Todo empieza con el páncreas. El páncreas es una glándula o es un órgano que se encuentra localizado, como podemos ver en la diapositiva, justo detrás del estómago y por delante de la columna. Tiene diversas funciones. Entre ellas, por ejemplo, nos ayuda a la digestión de ciertos alimentos, produce ciertas sustancias que va a depositar en el intestino y que va a ayudar a digerir ciertos alimentos que ingerimos. Pero también va a producir otras sustancias y que va también a vertir en el organismo, que son hormonas, y estas hormonas van a tener diferentes funciones. Como podemos ver en esta diapositiva, en el páncreas tenemos diferentes tipos de células alfa, células beta, células gamma, en fin. Este tipo de células va a producir y a depositar en el torrente sanguíneo o en la sangre diferentes tipos de sustancias o diferentes tipos de hormonas. Como pueden ver, por ejemplo, las células alfa, entre el 15 al 20% son las que se encuentran en el páncreas y van a producir el glucagón. Pero la que nos interesa y son las que están subrayadas y circuladas son las células beta. Las células beta, que son las que se encuentran en mayor cantidad en el páncreas, son las que se van a encargar de producir insulina. Pero ¿cómo se va a producir la insulina o por qué se produce la insulina? La insulina generalmente más bien se produce o se genera y se produce cuando el paciente toma alimentos. Cuando cualquiera de nosotros toma algún tipo de alimentos, no necesariamente tiene que ser azúcar, sino cualquier tipo de alimentos, a nosotros comer o ingerir alimentos se va a empezar a elevar la glucosa o el azúcar en nuestra sangre, en nuestro organismo se empieza a elevar como una respuesta, como un mecanismo de desenlace de esta elevación de la glucosa, el páncreas, por medio de las células beta, va a empezar a producir la insulina y la va a mandar hacia el torrente sanguíneo. Y una vez que la insulina se encuentra en el torrente sanguíneo, pues la insulina va a servir como llave. Es como una llavecita que va a ayudarnos a que la glucosa o el azúcar que está en la sangre se ocupe. El azúcar es como la gasolina de nuestro organismo, es la que nos da energía y se ocupa en diferentes partes del cuerpo. La necesitamos en los músculos cuando hacemos ejercicio, el corazón la necesita para bombear la sangre, el cerebro la necesita para todas las actividades que hacemos durante el día. Prácticamente todos los órganos en nuestro cuerpo necesitan de energía y esa energía nos la proporciona el azúcar o la glucosa. Pues bueno, la insulina va a funcionar como una llave. Esta llave es, como viene en el videito, como viene bien ejemplificado en el video, es como llega hacia la célula, porque cada órgano está formado por una gran cantidad de células. El sistema nervioso por neuronas, el riñoncito por nefronas, el hígado por hepatocitos, es decir, cada órgano está formado por muchísimas células y cada una de esas células necesita energía. Y esa energía, como les vuelvo a repetir, es el azúcar.
Entonces, la insulina lo que va a hacer es una llave que va a permitir que el azúcar entre a estas células para que tengamos la energía o para que se puedan hacer las acciones que este órgano tiene que realizar. Entonces, llega la insulina, se activa la célula y deja pasar el azúcar hacia adentro de la célula para que se ocupe. Una vez sabiendo esto, qué es el páncreas, qué es la insulina, cómo funciona, cómo se libera, cuál es exactamente la función de la insulina, ahora sí vamos a pasar a lo que es la diabetes tipo 2. ¿Qué es la diabetes tipo 2? La diabetes es una enfermedad crónica y me refiero a enfermedad crónica que una vez diagnosticada no se cura. Por eso la importancia de vivir con ella y la importancia de diagnosticarla a tiempo o prevenirla. Entonces, es una enfermedad crónica que se caracteriza por elevación del azúcar en la sangre, es decir, la elevación de la glucosa en la sangre. Y esto ocurre por diferentes factores. El principal factor es porque la insulina no está haciendo su función de manera adecuada. Hay algunos pacientes que van a tener menor producción de la insulina, pero en la diabetes tipo 2 el principal mecanismo por el que se eleva el azúcar es porque la insulina que nosotros producimos por diversos mecanismos no está funcionando como debería. A diferencia de la diabetes tipo 2, que es otra enfermedad, es otro tipo de problema, es que desde muy jóvenes o pequeños, el páncreas no produce nada de insulina, prácticamente nada. Antes se conocía como diabetes juvenil, hoy en día se ha encontrado que se puede dar este tipo de enfermedades a edades más tardías, en la adolescencia, en adultos, pero es mucho más común en las personas jóvenes que no produce absolutamente nada de insulina. A diferencia de ese tipo de enfermedad de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 vamos a producir insulina. En ocasiones se va a producir inclusive mucha cantidad de insulina, pero la insulina por ciertos mecanismos no va a hacer su función. Entonces, al no hacer su función el azúcar, la sangre se va a estar acumulando de manera paulatina con el transcurso de tiempo en nuestra sangre hasta niveles muy elevados. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva les pongo el mismo mecanismo que ya les había explicado. Para la persona nosotros comemos, el azúcar se empieza a elevar en nuestra sangre, pero el páncreas va a producir menor cantidad de insulina. O la insulina que tenemos no va a ser la función que se necesita. Como por ejemplo en este ejemplo de la diapositiva, al no haber suficiente insulina o la insulina está mal, el azúcar no va a poder entrar a la célula. El organismo, el órgano, no va a poder ocupar la glucosa y entonces de aquí se desencadenan todos los problemas. El azúcar se empieza a acumular en la sangre y vienen aquí pues todos los síntomas y todas las complicaciones que los pacientes diabéticos van a tener. A manera de resumen, entonces, la diabetes empieza por una alteración en la insulina, que esto va a llevar a un aumento de la glucosa y provocar diabetes. Y una vez que nosotros diagnosticamos diabetes, es importante que quede el concepto de que una vez que nos lo diagnostican, no hay marcha atrás, es una enfermedad crónica. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo? Es decir, ¿qué personas son las que van a tener esta enfermedad? Hay diferentes factores de riesgo. El primero y el número uno es el peso. Aquellas personas que tienen sobrepeso u obesidad son las principales que van a tener alteraciones en el organismo para que la insulina no funcione. Es un rollo que me podría llevar mucho tiempo explicándoles qué es lo que sucede en el organismo por el sobrepeso y la obesidad, que provocan que haya resistencia a la insulina. Nuestro organismo se va a resistir a la función de la insulina y no va a actuar como debería la insulina. También se ha relacionado la distribución de la grasa. En aquellas personas que tienen sobre todo grasa a nivel abdominal, en las caderas o en los muslos, son aquellas personas que van a tener más riesgo de esta enfermedad. Por ejemplo, los hombres si tienen una circunferencia abdominal por arriba de 101 centímetros son los que tienen mayor riesgo y las mujeres de 88,9 también tienen un riesgo incrementado de padecer la enfermedad. Las personas que son sedentarias o que tienen inactividad, cuanto menos activa sea la persona, mayor va a ser el riesgo. La actividad física nos ayuda pues a controlar el peso, a utilizar la glucosa porque se necesita más energía. Entonces, estas personas que son sedentarias, que son inactivas, que no hacen ejercicio, también tienen un riesgo elevado. Las personas que tienen antecedentes familiares con esta enfermedad, papá, mamá, abuelos, hermanos, aquellas personas que tienen antecedentes o familia con esta enfermedad también son propensos a tener la diabetes mellitus. Con el paso del tiempo, las personas tienen un riesgo incrementado, es decir, a partir de los 35 años, la persona puede empezar a desarrollar este problema. Por eso muchas personas, a muchos pacientes a los 35, 40 años empiezan a diagnosticar esta enfermedad y muchos me dicen, es que
Yo hace 5 años, hace 6 años, mis niveles de glucosa estaban normales, no tenía ninguna enfermedad. Pero estos factores de riesgo son, no hay un solo factor que nos provoque la diabetes. Es decir, no todos los obesos van a ser diabéticos, no todas las personas que son sedentarias van a ser diabéticas, sino que es el cúmulo de factores. ¿Tienes antecedentes en la familia? Una palomita. ¿Eres inactivo, no haces ejercicio, eres sedentario? Otra palomita. Empiezas a subir de peso, tienes obesidad, tienes sobrepeso, es otra palomita. Tienes grasa acumulada en las zonas centrales, es otra palomita. Ya cumpliste 35, 40 años, es otra palomita. Hay otro riesgo, por ejemplo, también las razas y las etnias. No está bien claro por qué se da en ciertas razas o ciertas etnias, pero se ha encontrado que las personas con piel negra, los hispanos, los asiáticos, algunos indígenas en Estados Unidos tienen mayor propensión a tener esta enfermedad. Entonces son como un cúmulo de factores. Si tú ya tienes 35 años y empiezas a hacer un análisis retrospectivo o para atrás sobre tu vida, empiezas a dar cuenta que tienes todas las palomitas. Eres obeso, eres sedentario, tienes antecedentes familiares, eres hispano, pues se van acumulando todos estos factores de riesgo para que en las edades de 35, 40, 45 años se te desarrolle esta enfermedad. Pero ¿cuáles son los síntomas? Hay varios síntomas en esta enfermedad. ¿Cuáles son los principales? Por ejemplo, el paciente puede empezar o la persona puede empezar con fatiga. Esto se debe a que, como les comentaba, el azúcar es el principal energía, es nuestra gasolina para que nosotros tengamos fuerzas y podamos hacer las actividades cotidianas. Este tipo de pacientes, cuando empiezan con elevación de la glucosa, empiezan a tener fatiga. Es que porque ya no tenemos gasolina. Es como cuando nosotros tenemos un auto, pero no podemos ponerle la gasolina al auto porque está tapado el tapón de la gasolina. Entonces tenemos ahí la gasolina, pero no lo podemos poner al auto. Y para que el auto avance, para que el auto pueda hacer lo que tiene que hacer el auto, necesita la gasolina, pero el tapón está cerrado y no podemos meter la gasolina. Es algo muy similar en el organismo. Tenemos el azúcar ahí en la sangre, revoloteando, mucha cantidad de azúcar, pero no puede entrar a los órganos que la necesitan porque está ahí, porque la insulina no la puede meter a la célula, y entonces el paciente va a tener todos estos síntomas. Fatiga es uno de ellos. Hambre excesiva. Como tenemos el azúcar que no se está ocupando, el organismo lo que piensa es que necesita más gasolina, lo que necesita es más glucosa. Entonces, por ciertos mecanismos hacen que nosotros tengamos más apetito, que nos dé mucha más hambre. Y lo único que ocasionamos es elevar más el azúcar, pero no se va a estar ocupando. Deseos frecuentes de orinar. Uno de los mecanismos por los cuales el organismo trata de desechar el exceso de azúcar que tenemos en la sangre, pues es tratar de sacarla por la orina. Este tipo de pacientes sacan mucha cantidad de azúcar por la orina y por eso los deseos de orinar constantemente. Inclusive una de las preguntas que nosotros realizamos a los pacientes en la consulta es ¿cuántas veces se levanta al baño por las noches? Por lo general, entre más se eleva la glucosa, más ganas de ir al baño tiene el paciente. A veces es en el transcurso del día y cuando la glucosa o el azúcar está muy elevada, inclusive por las noches se levanta constantemente a orinar. Mucha sed. Este síntoma pues, está muy relacionado con el anterior. Tras el deseo frecuente de orinar, aumenta la sed para poder compensar un poco. Inclusive estos pacientes también tienen la boca muy seca, se quejan de tener la boca muy seca y que estar tomando agua constantemente. Y cuando la enfermedad está muy avanzada, cuando ya han pasado mucho tiempo sin hacer el diagnóstico de estos pacientes de diabetes, el paciente empieza a perder peso de manera involuntaria. Porque el organismo, al tratar de compensar este azúcar que no está entrando a los órganos, ya hizo que el paciente comiera mucho, pero a pesar de eso no se está ocupando el azúcar. Entonces el organismo se empieza como a comer el solo, empieza a agarrar energía de donde puede, empieza a destruir algunas grasitas que tenemos en el organismo, porque de la grasa cuando la destruye se obtienen un poquito de glucosa. Entonces el paciente se empieza a consumir, empieza a perder mucho peso. Y esto no significa que esté mejor, significa todo lo contrario, que el organismo está empezando a comerse a sí mismo para tratar de obtener energía y pierde de peso de una manera impresionante. Pero ojo, es bien importante que quede claro que no todos los pacientes van a tener síntomas o en ocasiones el paciente no le va a prestar la suficiente atención a esos síntomas. Sí, sí tengo más hambre, pero siempre he sido tragón, ¿no? Sí, sí tengo mucha sed, pero es que generalmente por el calor o porque
siempre he tenido mucha sed, siempre me ha gustado tomar mucha agua, o sí me levanto por las noches a orinar, pero porque tomo mucha agua, o generalmente le encuentran alguna explicación a los síntomas que tiene, no le dan el peso suficiente y a veces es demasiado tarde cuando el paciente acude al médico para hacerse el chequeo de rutina porque se presentan otros síntomas. Por ejemplo, es muy común en los pacientes diabéticos diagnosticarlos en la consulta por alguna otra causa, por infecciones de repetición, infección de las vías urinarias, por un chequeo, para preparación para alguna cirugía, es decir, para algunas otras causas que se hacen estudios de laboratorio, encontramos el azúcar súper elevada y es cuando hacemos el diagnóstico de diabetes. Y haciendo un interrogatorio encontramos que el paciente ya había estado teniendo este tipo de síntomas, pero que no le había dado el peso suficiente y por eso no había acudido al doctor. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Pues en efecto, en la consulta vamos a hacer un interrogatorio dirigido acerca de los factores del riesgo del paciente, antecedentes familiares, qué tanto ejercicio hace o ha hecho en su vida, pesarlo, medirlo, interrogar cuáles son los síntomas que ha tenido, muy dirigidos a los síntomas que el paciente puede llegar a presentar y nos vamos a apoyar de estudios de laboratorio. Sí es bien importante hacer el diagnóstico con estudios de laboratorio. Hay ocasiones que los pacientes me comentan que pues la glucosa pues ha tenido altas y bajas. A unos días, doctor, tengo 90, otros días tengo 120, otros días tengo 150. Existe un estudio que nos apoyamos los médicos para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus y este estudio es específicamente la hemoglobina glucosilada. Nosotros en los glóbulos rojos que son en el videíto, este tipo de platitos que se encuentran dentro de la sangre van a tener una porción que se llama hemoglobina. En la hemoglobina es en donde se transporta el azúcar. En estos glóbulos rojos se transporta el azúcar, es como su taxi. Esta glucosa o esta hemoglobina va a llevar al azúcar a donde tiene que hacer su función. Se sube la hemoglobina y la lleva al cerebro, al corazón, a los músculos, a donde se necesite. Entonces, lo que nosotros hacemos para hacer el diagnóstico es medir esta porción de la hemoglobina y nos va a decir cómo ha estado el paciente en los últimos 3 meses. Nos la proporcionan en un porcentaje y ese porcentaje nos va a decir si el paciente está en prediabetes o si es diabetes. Más adelante haré un video acerca de lo que es la prediabetes, cómo se diagnostica, etcétera, etcétera, pero es importante que se queden con ese concepto. La hemoglobina glucosilada es el estudio que nosotros realizamos para saber cómo ha estado la glucosa en los últimos 3 meses. Es un promedio que nos reportan y con base a eso, el interrogatorio, la exploración, podemos hacer el diagnóstico del paciente con diabetes mellitus. ¿Ve? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Una vez que ya se hizo el diagnóstico de diabetes, una vez que ya encontramos que el paciente es diabético, ¿cuál va a ser el tratamiento? El primero y lo más importante, que siempre va a ir de la mano con el medicamento, va a ser cambios en los estilos de vida. El paciente tiene que dejar de fumar, el paciente tiene que dejar de tomar bebidas alcohólicas, tiene que tener un estilo de vida saludable, incluyendo una dieta, una alimentación saludable, seguir un plan de alimentación saludable específico para él. Por lo general nos apoyamos con los licenciados en nutrición para poder poner un plan de alimentación, qué puede comer, qué no puede comer, cuáles son los alimentos que le benefician a cada persona y de manera individualizada. Sí es importante que tengamos el apoyo de este nutriólogo, sobre todo porque muchas veces nosotros creemos que quitando ciertos alimentos o solo el azúcar o comiendo esto o comiendo aquello vamos a tener una mejoría o va a ser una alimentación más saludable, pero lo indicado en estos casos es que nos dejemos ayudar por un nutriólogo que nos va a individualizar la dieta. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuáles son sus estudios de laboratorio? ¿Cuánto pesa? ¿Qué porcentaje de grasa? ¿Qué porcentaje de músculo? ¿Qué actividad física está realizando? Individualizar el plan de alimentación es vital en este tipo de pacientes. Y siempre ir acompañado de un plan de ejercicios, de acuerdo a las limitaciones que se tengan. Si el paciente no tiene limitaciones, pues podremos ser un poco más agresivos en la actividad física del paciente y si es un adulto mayor que tiene problemas en la cadera, problemas en las rodillas, problemas en las articulaciones, podemos utilizar otro tipo de ejercicios, otro tipo de plan de entrenamiento para ayudar al paciente. Entonces también es importante que todos los pacientes tengan ejercicio y cambios en los estilos de vida. Y por último están los medicamentos.
No es la finalidad de la plática explicarles todos los medicamentos que existen para la diabetes, porque ahí tenemos una gran gama, tenemos un gran arsenal para el tratamiento de la diabetes, que van desde tratamientos tomados, inyectados como la insulina, otros medicamentos inyectados que no precisamente son insulina, pero ayudan a controlar tanto el peso como el azúcar del paciente. Y este tipo de tratamientos farmacológicos tienen que ser también de manera individualizada. ¿Cuál es su actividad? ¿Cuánto tiene de hemoglobina glucosilada? ¿Cuántos son sus niveles de glucosa en casa? ¿Cuál es la actividad física del paciente? ¿Quiere inyectarse? ¿No quiere inyectarse? ¿Quiere medicamentos tomados? Muchas veces los pacientes, si no se controlan de manera adecuada, necesitan más de un medicamento tomado, por ejemplo, necesita la combinación de dos medicamentos y cuando el paciente cuesta más trabajo controlarlo o lo diagnosticamos con niveles extremadamente altos de glucosa, a veces iniciamos la insulina. Hay muchos mitos acerca de la insulina, muchos miedos acerca de la insulina. También más adelante haré un video sobre los mitos y las creencias de la insulina, pero también es una de las alternativas que tenemos como médicos para tratar la glucosa o la diabetes, que son bastante efectivos y que son y que son seguros si le damos el tratamiento de manera oportuna y guiada por medio de su médico. Eh, Otra parte importante en el tratamiento es monitorizar la glucosa. Estos glucómetros, como bien en el video que nosotros nos picamos el dedito, sacamos una gota de sangre y la aplicamos en estos aparatos que nos dirán cuánto de glucosa tiene el paciente. Al monitorizar su glucosa en casita le va a ayudar mucho al médico saber cómo se encuentra la glucosa en casa y si se necesitan hacer algunos ajustes al tratamiento. Necesito que haga más ejercicio, necesito que ponga más atención y más pilas a la dieta, voy a tener que modificar la dosis del medicamento, cambiar el medicamento, agregar un segundo medicamento, cambiar a la insulina. En ocasiones la monitorización de la glucosa en domicilio por parte del paciente nos va a ayudar mucho a hacer cambios y a hacer realizar ajustes al tratamiento. Como conclusión, visita a tu médico, hazte un check-up de manera preventiva para ver cómo está la glucosa, si tienes prediabetes, si tienes diabetes. Aquellos pacientes que diagnosticamos a tiempo con diabetes, podemos iniciar cambios en los estilos de vida, tratamientos oportunos para que no existan complicaciones más tarde. Como ya les comenté, una diabetes más controlada, una diabetes que no se fue diagnosticada a tiempo, que el tratamiento no es del todo adecuado, puede traer complicaciones tan severas como infartos, como ceguera, como insuficiencia renal crónica que necesiten diálisis. Entonces, para tratar de evitar llegar a estas complicaciones, lo más recomendado es visitar a tu médico. Y si ya tú tienes diabetes, lo más importante es tener seguimiento con tu médico especialista. Internista, endocrinólogo, con quien tú gustes y con quien tú quieras, pero necesitas tener un seguimiento. No lo dejes. Muchos pacientes les hacemos el diagnóstico, iniciamos tratamiento y los perdemos. No volvemos a saber de ellos en años y regresan pues ya con complicaciones, pues porque nunca tuvieron un seguimiento estrecho con su médico y siguieron con el medicamento que les dejamos desde la primera consulta y pues obviamente estos pacientes necesitan estar monitorizados y ver si se necesita un ajuste al tratamiento. Entonces, no pierdas la consulta ni la visita con tu médico, necesitas tener una vigilancia estrecha con él y estar en contacto con él, sobre todo para ver si se necesitan algún tipo de ajuste al tratamiento. Muchas gracias, soy entonces el doctor Carlos Waldo. Me apoyarías mucho si sigues mi canal, si comentas, si le das like, si lo compartes. Si sientes que este video puede ayudarle a algún familiar, algún amigo, algún conocido que tenga esta enfermedad o que tenga muchas dudas o que no sepa o que está en el shock de del diagnóstico de la enfermedad, mándale este video. Le va a ayudar, lo va a orientar. No todo está perdido. Si tú tienes el diagnóstico de diabetes, un tratamiento oportuno y con una vigilancia estrecha con tu médico, puedes evitar complicaciones severas de esta enfermedad y si tienes la glucosa en niveles normales con los medicamentos y en los estilos de vida, puedes vivir muchísimos años sin ningún tipo de complicación. Espero que haya sido de su agrado. Eso sería todo por hoy. Que tengan un bonito día y que tengan una excelente semana.